Capacitaciones le da la cordial bienvenida a todos. Vamos a iniciar con el primer taller que se llama Ciberseguridad y Controles, a cargo del ingeniero Ernesto Armando Salvatierra Arteaga. Él es ingeniero en redes y telecomunicaciones, tiene una maestría en administración de redes convergentes, es especialista en administración de servidores, es docente universitario de diferentes universidades como la EMI, la UDI, la UITEP. Tiene bastante experiencia en gestión de proyectos, soportes IT y controles de seguridad de la información. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación. Gracias por tomarse el tiempo de dar esta capacitación. Así que lo dejamos a cargo de la clase, por favor. Muchas gracias, estimada ingeniera, por la presentación. Si me pudiera hacer hospedador, por favor, para que pueda tener más libertad. Sí, ingeniero. Ya, muchas gracias. Sean todos bienvenidos. La verdad, para mí es un grato honor tener el privilegio de iniciar este congreso. Creo que ahora sí me veo. Sean todos bienvenidos al primer Congreso de Tecnología de la Información y Gestión Empresarial. Mi nombre es Ernesto Armando Salvatierra Arteaga, soy ingeniero en redes y telecomunicaciones. Actualmente me desenvuelvo como IT and Security. Y ahora voy a empezar hablando sobre la importancia de la ciberseguridad y los controles. ¿Ya? Algo importante para empezar, nosotros tenemos habilitado una sección de preguntas y respuestas donde todos ustedes pueden realizar sus preguntas y en el transcurso de la conferencia vamos a ir resolviendo. ¿Ya? El temario para esta tarde: ¿cómo vivimos con la tecnología? La tecnología es algo inevitable. ¿Cómo me puedo proteger? Algo muy importante en estos días, ¿no es cierto? ¿Cómo vivimos con la tecnología? Pongámonos a pensar nosotros que ahora ya es algo inevitable, es algo que nos envuelve. La tecnología es algo que está en nuestro día a día. Inclusive nosotros, si tenemos personas mayores viviendo con nosotros, si tenemos nuestros padres, nuestros abuelitos, si tenemos a nuestros sobrinitos, nuestros hijos, todos ya se desenvuelven alrededor de la tecnología, ¿no es cierto? Entonces es imposible negarse al avance tecnológico. Nuestras herramientas en la era digital: anteriormente podíamos nosotros acordarnos de cuando estábamos en el colegio, de cuando quizás empezamos la universidad, de que la tecnología no era tan avanzada como lo hacemos ahora. Ahora, cuán importante es tener un teléfono celular, cuán importante es tener nuestro computador personal, ¿no es cierto? Cuán importante, cuán imprescindible es manejar estas herramientas. Inclusive uno puede no tener un libro, puede no tener un cuaderno para tomar apuntes, pero solamente el simple hecho de tener un teléfono celular, el tener una laptop, ya uno lo tiene todo. Más aún nosotros que nos desenvolvemos en el ámbito de las tecnologías de la información, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué valor tienen estos dispositivos? Nos ponemos nosotros a pensar y sería bonito si ustedes pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas qué valor tiene para usted su teléfono móvil, su teléfono celular. Por ejemplo, yo tengo ahorita un teléfono Xiaomi que su promedio de precio será unos 1.000 bolivianos, 1.500 bolivianos. El valor físico de este dispositivo es barato, es económico al valor que tiene en información. Obviamente nosotros ya como ingenieros en tecnología de la información ya sabemos nosotros guardar nuestros documentos, guardar nuestras fotos, guardar toda la información que tenemos en la nube. Pero anteriormente incluso seres queridos, incluso nuestro mismo alrededor no lo hacen, ¿no es cierto? ¿Qué importancia tiene entonces ese dispositivo o cuán dependientes somos nosotros con ese dispositivo?
con el teléfono móvil, ¿cierto? Es quizás una interrogante que si nos ponemos a debatirla no podríamos acabar quizás hoy día, no nos alcanzaría el tiempo. La información en la empresa hoy en día, todas las empresas que tenemos en nuestro medio ya están en la era digital, ¿no? No hay empresas que se puedan desenvolver con una máquina de escribir, que se puedan desenvolver simplemente con papeles, con apuntes, con cuadernitos. No hay, ¿no es cierto? Si nos damos cuenta, cuando estamos yendo incluso a comprar un almuerzo, a comprar un pollo, una cena, igual ya tiene su sistema de información, igual ya tiene sus sistemas de ventas. Toda la información ya está siendo automatizada. Entonces, ¿cuán importante es la información para la empresa? La tecnología en sí para la empresa. ¿Qué les interesa proteger a las organizaciones? Esto vamos a hacer una pequeña actividad y en base al preámbulo que les vine diciendo, podemos nosotros ir respondiendo en la parte de preguntas. ¿Qué les interesa proteger a las organizaciones? Nosotros podemos ver en libros, en internet, en publicidad, que las empresas tienen un activo muy valioso, que nosotros ahorita lo vamos a discutir. Si alguien tiene alguna respuesta respecto a esta interrogante, la puede ir escribiendo. La información, dice aquí la compañera Lady. Por si acaso, se van a sortear 6 medias becas, entre los participantes que vayan participando. Perdón por la redundancia, entre los participantes que vayan respondiendo las preguntas. Ya eso me comentaba la ingeniera al principio, que se van a sortear 2 medias becas, 2 medias becas para el curso de ciberseguridad, que es un curso avanzado. Ahorita estamos haciendo solamente la introducción. Y 2 medias becas para el curso de administrador de Office 365, que es un curso realmente necesario, ¿no? Porque ¿quién no utiliza ahorita Word, Excel, todo en la nube con Office 365? ¿Ya? Entonces, ¿qué les interesa proteger a las organizaciones? Lady nos dice la información, Ángel nos dice la información, los datos personales nos dice Le Marvi, y así. Sus cuentas bancarias, su cartera de clientes, la información confidencial, nos dice Cintia. Hay varias respuestas, ¿no es cierto? Pero yo les pongo a pensar, no sé si ustedes han escuchado alguna vez que el activo más importante de una organización es su activo humano o su factor humano. ¿Lo han escuchado? Que el activo humano o el recurso humano es el más valioso en una organización. Si lo vemos de ese ámbito de recursos humanos, nos quieren dar ese concepto, ¿no es cierto? Pero yo me pongo en ese debate de decir si el recurso humano es más importante, ¿por qué cuando se frega una computadora o por qué cuando se frega un sistema o alguien frega un sistema o alguien se equivoca en un dato, no se cambia el sistema, sino que se cambia a la persona, ¿no? O no se han puesto a pensar en ese sentido. Entonces, para nosotros que estamos en el ámbito de tecnologías de la información, nos queda claro que la información es el activo más importante de cualquier organización. ¿No es cierto? Dice la información es el activo más importante de cualquier organización. La organización no importa si se dedica a vender remedios, como tenemos aquí empresas en el medio, si se dedica a vender pinturas, si se dedica a vender automóviles, si es un ISP que da servicios de internet, de cable. Lo más valioso para esta organización es su información. Gracias a Dios ya me ha tocado trabajar en varios de estos tipos de industria y claramente se ve porque nos pueden decir, ¿no? que lo más valioso es el factor humano y todo lo demás, pero en la práctica lo que le interesa a la empresa es generar ingresos, generar dinero, ¿no es cierto? Entonces, y para todo eso, ¿qué es lo que nos interesa? La información. La información en realidad se convierte luego en una ventaja competitiva con la competencia. El peligro que corren nuestros datos y servicios. Está bien, muy bonito. Nosotros tenemos datos, información, servicios, pero ¿qué peligro corre en todo esto?
¿Qué peligro corren nuestros datos, nuestra información en nuestros servidores, en nuestras computadoras? ¿Cómo es que nosotros llegamos a darle valor a esto? Porque si es un activo, tiene que tener un valor, ¿no es cierto? Si la información es un activo, tiene que tener un valor. La computadora puede ser un activo fijo, tiene un valor, ¿no? Ya le pondremos $500. La silla es otro activo, el escritorio es otro activo y le pondremos un valor. Pero nuestra información, ¿cómo nosotros podemos ponerle un valor? Quizás si mi hermano, digamos, tiene su celular y me lo da, yo lo pierdo, a mí no me va a importar, ¿no es cierto? Porque ahí no están ni mis fotos, ni mis contactos, ni nada. Para mí, ¿qué valor tiene? Ninguno. Pero para mi hermano estará ahí el contacto de su esposa, de sus hijos, sus fotos, su información, sus documentos. Para él sí tiene un valor tremendo. Sin embargo, para nosotros, no es cierto. Entonces, de la misma forma, cada uno es responsable de ponerle valor a su activo de información. Por eso es que se denomina que cada dueño de proceso, cada dueño del servicio, es el quien le pone el valor y es quien se hace responsable de esa información, de ese activo de información. Por ejemplo, vemos en esta imagen, él está todo preocupado, quizás porque es su trabajo, porque es su responsabilidad. Pero si él fuera, por decir, alguien que no fuera del área, alguien de visita, podría ver incluso la computadora ardiéndose y no va a sentir ninguna preocupación, ¿no es cierto? Porque no es su activo. Luego, todo esto también depende de la cultura del trabajo que se dé. Como les comentaba anteriormente, por ejemplo, a mi persona, hasta cuando estaba en segundo de secundaria, me tocaba hacer trabajos en el colegio, en máquinas de escribir. Y ahora eso no se ve. Anteriormente, en la cultura de trabajo, todo era mediante papeles, mediante escritorio, folder, archivadores, entre otros. Entonces, nosotros ahora, en nuestra cultura, en la cultura actual en la que estamos viviendo, todo depende de nuestro computador, de nuestro teléfono móvil y de nuestra conexión a internet para dirigirnos a todas partes del mundo, ¿no es cierto? Entonces, esa cultura ya fue cambiando, ¿no es cierto? Entonces, no nos olvidemos que nosotros, quizás nuestro fin no es guardar la herramienta, sino guardar el fondo, guardar la información. Anteriormente, cuando trabajamos en este sentido, aquí como se ve la señora, quizás nos preocupaba que nadie entre a su oficina, ¿no? Porque se iba a llevar un papel. Pero ahora ya no solamente eso, ¿no? Nos interesa asegurar quizás la computadora para que ya no se roben la información mediante dispositivo USB o asegurar sus puertos o asegurar el acceso que tiene, ¿no es cierto? Entonces todo depende de la cultura en la que estemos. La información de antes, como decía, ¿no? La información se la obtenía mediante libros, mediante informes escritos, más antes todavía nuestros mapas, nuestra cartografía, cómo se la llevaba, ¿no es cierto? Todo mediante medio físico. Y ahora, la información todo en un entorno digital. Obviamente habrán excepciones, ¿no? Quizás hay alguna institución que todavía no se cambia, pero todo eso nosotros sabemos que les representa atrasos en su proceso, les representa pérdida de cliente, no tiene competitividad en el mercado, entre otros factores. Ejemplo de daños a nuestros datos y servicios. Otra vez habilitamos la parte de preguntas y respuestas para que nosotros podamos ver cómo es que se puede, cuáles ustedes creen que son ejemplos con los que se puede dañar nuestros datos y nuestros servicios de nosotros como empresa. Facilito, ¿no? Por ejemplo, yo les voy a dar un ejemplo, un ataque de negación de servicio, que lo podemos ver ahorita. Entonces, mediante un ataque de negación de servicio se puede dañar nuestros datos o nuestros servicios en este caso, ¿no es cierto? Están escribiendo los virus, el malware, también dice que sirve para la continuidad del negocio mediante ingeniería social.
como puedo ver que varios de nosotros ya estamos como empapados en todo lo que es la tecnología y en todo lo que es la seguridad de nuestros archivos. Los virus, dice aquí un espectador anónimo, Cristina dice por redes sociales. Entonces, existen diversas formas de que se pueden dañar nuestros datos y nuestros servicios. Como ahora todo está en el ámbito digital, todo está de forma libre, ¿no? Todo está visible en la nube, ¿ya? Ahora como parte, como para que veamos a lo que nosotros nos arriesgamos, vamos a ver una pequeña demostración, muy sencillita, sobre un ataque de SQL Injection. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Yo tengo una máquina virtual con Kali Linux y vamos a hacer un SQL Injection a una base de datos. ¿Ya? Este tipo de práctica nosotros lo hacemos en clases con la universidad y se ve bastante sencilla. Ahorita les voy a compartir mi pantalla para que nosotros vayamos viendo en qué consiste el SQL Injection. Pueden ir respondiendo también en la parte de consulta. Por ejemplo, aquí ya tengo mi máquina virtual. Tengo ya un escenario planteado. Yo me estoy ingresando a una base de datos. ¿A cuál base de datos ustedes dirán? Digamos, ¿no? Y ahorita les voy a mostrar, aquí tengo la página. Esta es la página que estoy ingresando ahorita. Como pueden ver, es una página activa. Es una radio de México, que está todavía activa. Y aquí tiene su base de datos, tiene diferentes tablas. Por ejemplo, yo estoy viendo ahorita la parte de usuario de su database. Este es su database, www.out-mx. Entonces yo, realizando comandos, puedo llegar a ver qué usuarios tienen. Aquí están los comandos que voy realizando. Lo voy subiendo hacia arriba. Estos son los comandos que voy realizando. ¿Ya? Puedo ver las columnas. Las columnas de mi base de datos son estas, ID, user y password. Vemos también qué tipo de datos estoy utilizando en cada variable o en cada columna. De tipo entero y varchar, ¿no? Incluso la cantidad de caracteres que va a soportar. Todo esto, como pueden ver, se ve en texto plano, ¿no es cierto? Se ve en texto plano. Incluso si yo pongo este comando acá, yo puedo ver aquí las contraseñas que se lo voy a tapar. Por tema de confidencialidad, vamos a ir tapando ese tipo de información. Pero más arriba le voy a mostrar. Aquí. Como le fui mostrando, todo se puede ver en texto plano en esta base de datos. Entonces, hacer un SQL Injection o inyectar código SQL es bastante sencillo acá, digamos. Yo puedo inyectar más usuarios con otra contraseña. Como ese ratito lo mostré, acá abajo tengo las contraseñas en texto plano, que las estoy viendo. Que eso nosotros en la práctica no está bien hecho, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, mediante este tipo de ataques, que como ustedes pueden ver es bastante sencillo, no requiere grandes estudios, se puede hacer este tipo de ataques, si quieren verlo así, ¿no? A los sistemas que tenemos, a la base de datos en realidad de esta radio. ¿Ya? Luego, otro tipo de ejemplo que vamos a ver ahora, lo mismo, utilizando Kali Linux, vamos a atacar la disponibilidad de una página web vulnerable. Igual esta página web está activa. Les voy a mostrar ahorita. Es esta de acá. Esta página web
está activa, ¿no? Nosotros podemos ver que carga. Le voy a aplicar el ataque, que igual ya lo tengo preparado por acá, que es este de acá. A ver. Vamos a hacer una... ¿En qué consiste esto? Vamos a hacer un envío de PIN mayores a los 65.535, de tal modo que, no, que tengamos que tumbar esta página. ¿Ya? Tengo que irme a un directorio, que no se lo voy a mostrar, lo voy a ocultar un ratito, para ejecutar estos comandos. Si van teniendo preguntas, si van teniendo consultas, pueden realizarla. Este simplemente es un... ¿Aquí se puede ver? Aquí estoy realizando todas las consultas, a esta página. Un montón de consultas, que si ustedes quieren ponerlas, por decir, en un ámbito real, cuando nosotros realizamos consultas a páginas del gobierno, debido a que no tienen suficiente cantidad de recursos, se llegan a saturar y se llegan a correr. Si yo quiero ingresar nuevamente a esta página, ya no me va a dejar. Ya está saturada incluso. Voy a abrir en otro navegador. Y no se puede abrir. Voy a parar. Paré mis solicitudes y como pueden ver, cargó al ratito, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de problemas que a los que estamos expuestos. Por ejemplo, es un instituto de Viña del Mar que tal vez ni se da cuenta a lo que está expuesto, ¿no es cierto? Él quiso quizás evolucionar a la era digital y lo que hacemos es él quizás quiso ingresar, ¿no?, a la era digital y todo, pero no tuvo la preparación necesaria para realizarlo de la buena manera. Lo mismo en la página de la radio, ¿no ves? Aquí ya cargó. Lo mismo en la página de la radio, que quiso, digamos, intentó ingresar a la era digital, pero no tuvo los recursos, no tuvo la preparación necesaria para realizarlo de la mejor manera. ¿No es cierto? Aquí tenemos la página de la radio. Nosotros ya vimos acá su usuario, vimos su contraseña y todo lo demás. Que como nosotros somos personas buenas, no vamos a realizar nada, nada malicioso. Ya, todo esto está siendo realizado con fines educativos. Entonces, TechGreen Capacitaciones ni mi persona se hace responsable de los usos dañinos que quizás alguien les pueda hacer. Pero confiamos nosotros en que todos los que se registraron son personas responsables y no realizarán nada, ¿no es cierto? Me están comentando que ya superamos el límite del Zoom. Entonces, vamos a compartir mediante Facebook Live. ¿Ya? Entonces, si ustedes tienen quizás amigos, conocidos, contactos, van a por favor indicarles que aquí ahorita ya no se puede ingresar a la reunión del Zoom, pero lo pueden ver mediante Facebook Live, en la página de TechGreen Capacitación. Ahorita estamos compartiendo. Y enseguida continuamos. Poquito de paciencia. Pueden ir escribiendo sus consultas, sus preguntas. Yo igual las voy a responder. Si no es ahorita, es al final. Y en base a eso vamos a sortear las medias becas que tenemos. ¿Ya? Entonces seguimos, estimados participantes. Ya vimos nosotros
un ejemplo sencillito, bueno, dos ejemplos sencillitos de cómo es que nos pueden atacar los datos y los servicios. Aquí vimos un ejemplo de cómo nos pueden atacar los datos mediante una inyección SQL y cómo nos pueden atacar nuestro servicio mediante un ataque de negación de servicio. ¿Cierto? Tenemos aspectos importantes de la información que nosotros debemos cuidar. Si le entendemos a esto, es como un mapita, ¿no? Si le entendemos a esto, ya sabemos nosotros cómo cuidar esa información. Debemos cuidar nosotros la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad. Mediante el ataque que hicimos, por ejemplo, hace ratito, en el ejemplo de hacer una inyección SQL donde nosotros podemos ver y alterar los datos de la base de datos, vamos a alterar la integridad de la información. Entonces, si la empresa o si la radio, por decir, tiene 10 auspiciadores y yo le aumento 500, esa información ya no es fidedigna, ya no es real. Entonces, de nada le sirve a la empresa cuidar la confidencialidad, o sea, que nadie vea esa información. De nada le sirve tener disponible esa información si esa información ya no es íntegra. Así de sencillo, ¿no es cierto? Partimos entonces siempre por la integridad, de ver que nuestra información sea íntegra, tanto para nosotros como para todo el que llegue a acceder a esa información. Luego nuestra disponibilidad, garantizar que nuestros servicios estén siempre accesibles y utilizables. Vimos en el ejemplo que el instituto tiene quizás información íntegra, quizás tiene información confidencial, pero nosotros aquí en menos de un minuto pudimos tumbar su página. Entonces su servicio no está totalmente disponible como debería ser, ¿no es cierto? Y la confidencialidad, que es lo mismo en el ataque de SQL Injection. ¿Ya? Entonces, nosotros ahorita estamos garantizando que la información no sea revelada a personas, a cualquier persona. Cosa que no pasó con la página de la radio. Nosotros la información, incluso las contraseñas, las pudimos ver en texto plano. ¿No ven? Entonces, estos son como ejemplos de lo que no se debe hacer, de cómo hicieron su sistema, donde no estamos cuidando ninguno de estos aspectos. Entonces, nosotros con la formación, digamos, que tenemos como ingenieros en ciencia de la computación o ingenieros en otras áreas, quizás hay personas acá, digamos, que se dedican a la parte de gerencia, a la parte comercial, van a tener en cuenta siempre estos tres aspectos, que es lo que nosotros cuidamos en la información. De ahí viene la ciberseguridad, ¿no ven? Así de facilito. Viene la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Implica una gama de prácticas, procesos y tecnologías destinadas a proteger dispositivos, redes, programas, servicios también, datos contra ataques y acceso no autorizado. La definición me gusta, me encanta, porque da a entender que sí o sí utilizamos ciberseguridad en estos días. Porque ¿quién no utiliza un teléfono móvil? ¿Quién no utiliza redes? ¿Quién no utiliza programas, dispositivos? ¿Quién no tiene datos en internet? Todos, ¿no es cierto? Entonces este ámbito de la ciberseguridad es bastante amplio y bastante requerido hoy en día. Anteriormente no podía haber ciberseguridad porque por la misma lógica, ¿no? Si se hacía con máquinas de escribir, si se hacía con papel simplemente, entonces no podría haber ese término de ciberseguridad. Y dice más todavía que la ciberseguridad no solo asegura los datos, sino que también asegura los recursos y las tecnologías involucradas. Entonces, no solamente utiliza ese dato, sino utiliza la misma infraestructura de servidor, infraestructura de redes, la infraestructura ya sea pequeña o robusta que nosotros tengamos, está siendo protegida por este tema de la ciberseguridad. Y también todo el tema de conexiones, todo el tema de la seguridad de las TIC y la seguridad informática. Este concepto es muy importante. Si pueden sacar una fotito, un copia que va a estar en las siguientes preguntas. Ahora acá, ¿por qué es importante la ciberseguridad? Aquí vamos respondiendo, por favor, en la parte de preguntas y respuestas. Y si estamos en el Facebook, también pueden ir comentando en la parte de los comentarios, que aquí
la ingeniera Pamela también nos va a ayudar a leer los comentarios. Entonces, nosotros vayamos respondiendo por qué es importante la ciberseguridad. Viendo el preámbulo, viendo la explicación de lo que implica la ciberseguridad, viendo los ataques a los que estamos expuestos, la inseguridad en sí a los que estamos expuestos nosotros como empresa, como organización. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Dicen para cuidar los datos, para cuidar los activos, para que no nos pase eso en nuestra empresa, dice, porque cada vez la información es más vulnerable a los ataques de ciberdelincuentes, dice Jelly. Exxon dice, para que nuestros datos no sean vulnerables, porque asegura los datos y los recursos. Muy bien. Por los datos de la empresa, dice Elmer. Entonces, ya vamos comprendiendo un poquito por qué es importante la ciberseguridad y por qué es tan importante esta rama dentro de las ciencias de la computación. ¿Por qué es importante? Ahora viéndolo desde un ámbito más frío, porque tenemos nosotros investigaciones, multas y gastos de remediación. Si estamos hablando, por ejemplo, de empresas, de proveedores de servicios de Internet, si estamos hablando de una entidad financiera, todas estas entidades están reguladas, incluso si son transnacionales por empresa, por su empresa padres en otros países, o si son empresas estatales, están reguladas por el Estado, que es más controlado. Entonces tenemos investigaciones, multas, tenemos las leyes, las regulaciones, que ahora es muy común que las empresas, por decir las entidades financieras, tengan que cumplir ciertos parámetros de controles, ¿no? Avalados por la AFI. Luego, es muy probable que tengamos juicios, demandas, daño irreparable a la marca. Esto quizás es un poquito más delicado y más importante, sí, porque lo que a las empresas les interesa es tener una buena imagen, ¿no es cierto? Por ejemplo, ahorita nosotros o la empresa como TechGreen Capacitaciones, no podría quizás cancelar un evento, no podría arrancar demasiado tarde. ¿Por qué? Porque está su imagen en juego, ¿no es cierto? El banco, digamos, no puede sufrir el banco un desfalco, como sufrió cierto banco estatal, digamos. ¿Por qué? Porque su imagen se va por los suelos. Una empresa telefónica que pueda recibir un ataque, que pueda ser víctima de un ataque, de una vulneración de datos, ¿dónde queda su imagen, no es cierto? ¿Dónde queda la reputación y la confianza que se tiene del cliente? Queda por los suelos. Y más aún si son empresas pequeñas o medianas como las pymes, donde dice que pierden 36,000 a 50,000 dólares por una violación de datos. Entonces, las empresas medianas o pequeñas, como vimos el ejemplo de estas dos instituciones, quizás no tienen toda la preparación o todos los recursos para aplicar ciertas políticas de ciberseguridad. Y por eso es que se ven como víctimas de los ciberataques. ¿Ya? Entonces, ¿a dónde nos atacarán? Si lo más importante en la información es la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad, es ahí donde nos van a atacar, como vimos en los ejemplos. ¿No? Así de sencillo. Criterio criminalístico, solo son considerados delitos de tipo informático aquellos que requieren una pericia informática para la resolución de un caso. Entonces, lo que viene, por ejemplo, como ingeniería social, donde te hackean tu Facebook, pero en realidad no es que te hackeen, sino que te la hacen, te la charlan, o esos cuentos del tío donde dicen, usted ganó una moto, usted ganó $1,000, pero tiene que depositarme 50 bolivianos a esta cuenta. Todo eso no requiere una pericia informática, ¿no es cierto? No requiere una preparación técnica como la tenemos nosotros como ingenieros en ciencias de la computación, simplemente requiere un poquito de viveza, ¿no? Porque generalmente todos estos fraudes, ¿quiénes los realizan?
Son personas que quizás están en las cárceles, que quizás están privadas de libertad, y desde allá con su viveza criolla, si queremos decirla, es que hacen ese tema de estafa con ingeniería social. Pero todo lo demás que se requiere un ámbito informático es considerado criterio criminalístico para ciberataques. Entonces, nuestros delitos informáticos nosotros podemos dividirlo en esos dos aspectos: los que requieren la técnica y los que no lo requieren, quienes son los de ingeniería social. Los delitos con mayor impacto al negocio son los siguientes. Estos datos son de robo de información de la empresa, desfiguración del sitio web. Justamente los dos ejemplos que hicimos, ¿no? Los dos ejemplos que hicimos están justamente arriba. Robo de información, la información de la base de datos que nosotros podemos vulnerar, que podemos cambiar o deshacer, y la desfiguración del sitio web. Ahorita prácticamente la paramos la página, pero nosotros tal vez podemos desfigurarla, ¿no? Cambiarle datos. Luego los ataques de phishing, ransomware y pérdida de datos. Los ataques de phishing, que son también problemas a los que nosotros incluso en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional estamos expuestos. Los ejemplos de phishing que viene del inglés, digamos, que nos quiere decir como que pescando, como que nos quieren hacer morder el anzuelito, como se ve, viene en el siguiente modelo. Más comúnmente en el envío de correos. Entonces nos pueden llegar correos que pareciera que son verdaderos, pero que son de dominio falso. Por ejemplo, Visa Home, digamos. Quizás el dominio pareciera verdadero porque dice Visa, pero en realidad el dominio correcto es solamente Visa, no Visa Home. Entonces, quien sea se puede crear un dominio, ¿no es cierto? Quien sea puede crearse un dominio y crearse correos a ese dominio. Y nos envían, digamos, nuestra cuenta, y como tiene el loguito y tiene todo lo demás, pareciera que es verdadero. Uno le da clic y ahí te dice, no, registre nuevamente sus datos son incorrectos, por favor ingrese nuevamente, y ahí nosotros le estamos dando todos nuestros datos de cuenta bancaria. Y ahí nosotros es como que mordimos el anzuelito. Lo mismo pasa, puede pasar en el Facebook cuando te dicen, ¿a qué artista te pareces, digamos? Te pareces a Shakira, te pareces a Ricky Martin, a Chayanne, y uno le da clic, no, yo me parezco a Chayanne, digamos, o me parezco a Shakira, a las chicas. Entonces, en el Facebook mismo, uno mismo está dando todos los datos a esas encuestas, a esos bots que nos van realizando ese tipo de anzuelo. El tema de phishing, por dónde es que recibimos los correos de phishing? Por webmail, por redes sociales, como les comentaba, que nosotros prácticamente mordemos el anzuelo. Nosotros, bueno, no tenemos una preparación, ¿no?, en este ámbito de la ciberseguridad. Yo creo que de ahora en adelante ya tendríamos un poquito de esa preparación, donde ya podemos nosotros desconfiar fácilmente de que si alguien nos dice, por ejemplo, si en el Facebook hay ese tipo de encuesta o hay ese tipo de juego, nosotros prácticamente le estamos regalando nuestros datos, todos los datos que tenemos en nuestras redes sociales. Los juegos de computadoras también, muy importante. Luego otro tipo de amenaza a las que estamos expuestos, hombre en el medio, donde hay alguien que está husmeando toda la información que tenemos, ¿no? Aquí está el cliente, y aquí estamos el servidor y el cliente, y aquí está alguien que está husmeando todo lo que nosotros estamos consumiendo del servidor. Aquí se ve un poquito mejor la arquitectura, que es alguien quien está haciendo una, aquí no, quien está haciendo una conexión intermedia, una nueva conexión. Entonces la conexión, en vez que vaya directamente a nuestro aplicativo web, se va mediante esta conexión. Y eso nosotros lo podemos ver incluso, por decir, en los centros comerciales. Si vemos nosotros un Wi-Fi gratis de alguien que no sea propio del centro comercial, o en las plazas o en los parques, donde vemos Wi-Fi gratis, ya no queremos conectar, ¿no ven? Pero eso no es tan seguro en sí, digamos, porque no sabemos si ese Wi-Fi lo puso de acá, digamos. Entonces nosotros, al conectarnos a su red, estamos conectándonos a su red de él y recién a la aplicación web.
o a la aplicación que nosotros en realidad queremos. Entonces nuestros datos están pasando por su red. Le estamos dando permiso a que vea todo nuestro tráfico. ¿Ya? Luego, siguiendo, el ransomware es un poquito más como un tipo de secuestro de información. Aquí se puede ver fácilmente un tipo de ataque, este tipo de ataque. Tus archivos han sido encriptados. Si quizás es el archivo de alguien que no tiene quizás un rango alto en la empresa, uno puede incluso formatear la computadora y ya no, se la desconecta, se la formatea y bueno, hace otra vez este trabajo. Pero si es la computadora de un gerente, de un gerente de algún área, más aún si es el gerente general, ¿qué tipo de información tendrá? Y pues es información súper importante, súper confidencial. Incluso aquí te da tiempo, ¿no? Te encripta la información y te dice, si no pagas cierta cantidad de dinero en tal tiempo, por decir en 91 horas, tu información va a ser destruida. Entonces uno se aflige, pues, ¿no? Si la información, por decir es de cualquiera, por decir es del que está más abajo en la empresa, no habrá mucha relevancia, pues, ¿no? Pero si es de un gerente, de alguien importante en la organización, donde su información sea bastante valiosa, entonces ya quedamos en aprieto. Incluso, más aún todavía cuando esta información está en la nube. Más bien ahora con el tema del Office 365 ya podemos nosotros llevar o manejar todo en la nube, ¿no es cierto? Pero hay empresas que todavía no lo hacen. Y este es un tema muy importante de por qué nosotros deberíamos ocupar ese tipo de herramientas. La ingeniería social, el último ejemplo, el tema de las estafas. Por ejemplo, estos mensajes a los que yo me refería, ¿no? Le informa que su línea ha sido ganador de tanto, de una moto, de una Toyota Prado, dice, ¿no? De tanto. ¿De dónde vienen estos mensajes? No vienen de personas técnicas, pues no necesariamente tiene que ser un ingeniero en software o un ingeniero en telecomunicaciones para hacer esto, ¿no? Simplemente alguien que tiene un poquito de viveza criolla, si quieren verlo, y quiere estafar, ¿no? Ese es su fin, ¿no? Realizar las estafas. En la estructura del ataque de detención de servicio, que es el que hicimos, tenemos nosotros, bueno, en este caso estuve yo haciendo el ataque con mis herramientas que simulan hacer miles de solicitudes, ¿no? Con 2 o 3 solicitudes no voy a tumbar una página, ¿no? Tienen que hacer miles de solicitudes o miles de envíos de paquetes ISMP. Entonces, en ese sentido, simulo como si yo estuviera haciendo miles de solicitudes. Nosotros lo vemos con el código CAPTCHA para ver que no seamos un robot. Entonces, ese es el fin del código CAPTCHA, de no recibir miles y miles de solicitudes en ese servicio. ¿No es cierto? Ahora viene la parte importante, ¿no? ¿Cómo nos podemos proteger ante tanta inseguridad? Ya hasta, quizás va a decir alguien, ya me dio miedo, ¿no? Estar en internet, digamos, ya mejor vuelvo a la máquina de escribir, porque me pueden atacar mi base de datos, me pueden atacar mi página, me pueden hackear mi Facebook, me pueden atacar mi sistema contable, me pueden encriptar la computadora y me pueden pedir plata. Mejor nomás volveremos, va a decir, ¿no? Pero no, digamos, es algo, al principio vimos que es algo inevitable este tema de la tecnología, es algo que no podemos nosotros evitar. Es como no querer crecer, no querer desarrollarse, ¿no es cierto? Entonces, lo que nos toca es ver la forma de cómo nosotros nos podemos proteger ante tanta inseguridad. Pueden otra vez ver el tema de las respuestas, preguntas y respuestas, y pueden ir colocando sus comentarios, ¿sabes? Cómo nosotros nos podemos, cómo se les ocurre a ustedes que nos podemos proteger. A ver, dicen mediante antivirus. ¿Qué más dicen? Ya. Mientras van respondiendo, vamos a seguir avanzando. Adquiriendo software, llave de seguridad, encriptando la información, buena gestión de la seguridad mediante framework, protocolos. Muy bien. Todos tenemos, bueno, una idea de cómo, de forma empírica, cómo quizás podemos nosotros tratar de buscar, ¿no? La forma. Vamos a ir viendo nosotros unos pequeños ejemplos que vamos a ver que la forma correcta es aplicando controles. ¿Por qué? Digamos, es una forma correcta y una forma quizás sencilla de realizarlo.
hacer controles de ciberseguridad en nuestra institución, en nuestra organización, en nuestra empresa. Un ejemplo claro es nuestra casa. Nosotros a nuestra casa pueden entrar o pueden ideársela los delincuentes de 1000 maneras para querer ingresar a nuestra casa. Y nosotros no vamos a estar diseñando un método para cada forma de cada delincuente, ¿no? Por ahí un delincuente quiere bardársela, por ahí un delincuente quiere saltar nuestra reja, la barda, el portón, quiere destruir las llaves, el candado, la chapa. Entonces hay 1000 formas de las que el delincuente va a querer ingresar a nuestra casa, a robar accesorios, pues, ¿no? A robar. Entonces, nosotros no podemos ir inventándonos o dando de acuerdo a cada tipo de delincuente porque no acabaríamos nunca, ¿no es cierto? Lo que hacemos nosotros en nuestra casa, ¿qué es, Dios? Primero, poner una barda, ¿no ven? Ponemos la barda así bonito. Después, ponemos la cerca eléctrica, ¿no es cierto? O después podemos poner también unas cámaras de seguridad. ¿Cuántos estamos poniendo? 1, 2, 3 accesorios. Después quizás, si tenemos más inversión, más recursos, ponemos controles de acceso para que puedan ingresar a la casa, para que puedan salir, ¿no? Aquí ponemos nuestra clave, 1, 2, 3, y entramos a la casa. ¿No? Entonces no cualquiera va a poder ingresar con estos controles. Ponemos las alarmas, las sirenas. A ver, tenemos la barda 1, 2, 3 y 4 con ese control. Y por último, si tenemos más inversión todavía, más recursos, un guardia. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 controles que se podría decir que con estos 5 controles no hace falta inventarse más, ¿no? No hace falta inventarse más todavía porque con estos controles ya nosotros aseguramos que nuestra casa esté libre de delincuentes, libre de bandidos que quieran ingresar a robar. Entonces, no es que nosotros pensemos en cada ataque o en cada vulnerabilidad que nos puedan llegar a hacer, sino nosotros pensamos directamente en los controles. Y de esa forma es que nosotros podemos tener consejos rápidos, como pueden ver acá, para proteger la empresa, o podemos nosotros ir a cosas un poquito más avanzadas, donde ya se aplica buenas prácticas. En los consejos rápidos está, ¿no?, actualizar el antivirus, confiar solo en remitentes conocidos, proteger Wi-Fi, encriptar, hacer copia de seguridad, utilizar contraseñas largas. Se recomienda utilizar contraseñas que sean más largas que más difíciles. Porque una contraseña difícil yo me voy a olvidar, ¿no? Que le pongo asterisco, barra y todo lo demás, me voy a olvidar. Pero si es una contraseña larga, por decir, yo nací en Santa Cruz de la Sierra, toda mi contraseña, ¿no es cierto? O mis padres son de Cochabamba, toda mi contraseña, ¿no es cierto? Entonces, esas contraseñas que son largas son más difíciles de ser resueltas por el atacante con su método de fuerza bruta, porque son largas. Requieren mayor procesamiento, mayor cantidad de bits a desenvolver. Luego, no instalar programas no autorizados. Trabaja siempre con entornos seguros o entornos seguros. Estos son consejos rápidos e importantes, pero si nosotros nos vamos a la parte de hacerlo con buenas prácticas, vamos a tener, por ejemplo, estas herramientas que son gratuitas también. Center for Internet Security Controls, esta vez en la versión 7.1, que nos dice las herramientas y controles para realizar buenas prácticas de ciberseguridad en nuestra organización, y son gratuitos, ¿no? Ya son utilizados por muchos expertos alrededor del mundo, es fácil de utilizar. TechBrin Capacitaciones igual da capacitaciones respecto a estas herramientas que ya son utilizadas aquí en Bolivia, y nos da ciertos controles así como en lista, ¿no? Nos da para hacer un checklist de controles que vamos a realizar. Por decir, inventario de dispositivos autorizados y no autorizados. Un control. En nuestra empresa no puede conectarse cualquier computadora. No puede venir la computadora de la misma computadora que yo llevo, la computadora de mi amigo, la computadora de la esposa de mi colega. No puede llegar y conectarse a la red.
Quizás la computadora de la esposa de mi colega no va a saber, ¿no? Quizás ella no tiene idea de la parte de tecnología, ¿no? Pero si voy yo y me conecto con mi computadora, yo que sé, digamos, de todas estas cosas, y me conecto a una empresa así a la primera, a su red, ellos van a estar con ese peligro de que yo me ponga a dañinear, ¿no ve? Porque yo tengo un poquito de conocimiento. O si mi amigo, digamos, que tiene un poquito de conocimiento, va a la empresa y se conecta así nomás, entonces no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, de esta forma nosotros podemos ver diferentes controles de seguridad que si bien podemos hacer las buenas prácticas de CISAT, nos dicen que si bien aplicamos los primeros 4 controles, que generan más o menos el 20% de todos los controles, estamos realizando un 80% del aseguramiento de ciberseguridad de la organización. Entonces, con aplicar estos 4 controles, es como si pongamos a nuestra casa la barda y las cámaras, que ya con eso ya tenemos bastante seguridad. ¿No es cierto? No es necesario poner todos todavía, porque todos requieren mayor inversión, mayor tiempo, mayor trabajo. Y también cuando no es poner controles por poner, ¿no es cierto? Porque también se atrasa el tiempo de los procesos. Pero, por ejemplo, el ver el tema del hardware y software seguro, el inventario de software no autorizado. ¿Qué pasa si estamos nosotros viendo el tema de software y vemos que la gente de contabilidad que ve, digamos, el software de contabilidad, todo, tiene un Photoshop, digamos, que nosotros no se lo instalamos como departamento de TI? Obviamente nos damos cuenta que se lo ha instalado de forma pirata, ¿no? Y todos los software pirata, en realidad, al hacer su craqueado, le estamos nosotros abriendo puertas traseras a esos software. Entonces nosotros mismos le estamos abriendo el paso a que se puedan conectar otras organizaciones a nuestros equipos, a nuestra red. Entonces, se debe hacer todo este tipo de controles, ¿no? Y en instituciones grandes se las hace, ¿no? Instituciones grandes, reconocidas, que tienen infraestructura sólida, se hace este tipo de controles. Un estudiante una vez me comentaba que vio puertos de red libres, por ejemplo, en un centro comercial, y él pensaba ir y conectarse ya. Sin embargo, por ejemplo, en el centro comercial, en empresas grandes, más aún en los bancos y todo lo demás, puedes tener incluso tu puerto libre con tu cable, incluso te conectas a tu computadora, incluso te puede dar una dirección IP, pero aún así no puedes acceder a la información, porque existen diferentes parámetros. Debe ser autenticado, debe ser autenticado primero el equipo, luego debe ser autenticado el usuario, luego la dirección de red debe pertenecer a una VLAN quizás más superior, no a una VLAN solamente de acceso. Entonces, existen diferentes tipos de controles que se van aplicando, ¿no? De acuerdo a las buenas prácticas en instituciones grandes, que nosotros las podemos ir estudiando. Para no hacerlo muy largo, vamos a ir mostrando diversas formas que se pueden realizar con estas herramientas de CISAT que tenemos a nuestro alcance. Con registro gratuito podemos ver el tema de los dashboards, el tema de seguimiento, también las auditorías que podemos realizar a la institución. Luego de eso, ¿todo esto para qué nos sirve? Para ver la documentación, auditorías, y adicionalmente nosotros podemos implementar herramientas que nos ayudan a hacer estos controles. Entonces, nosotros estamos en cierta parte con problemas, estamos expuestos a todo tipo de amenazas de ciberseguridad. Pero no por eso quiere decir que nosotros vamos a volver a la era anterior. No es que nos va a dar miedo volver a la era anterior, sino nosotros debemos prepararnos para enfrentar este tipo de situaciones. Por eso es que realizamos este tipo de talleres, este tipo de cursos, para que nosotros creemos conciencia en todo lo que estamos viviendo, en todo lo que estamos realizando en el día a día. Como les mostraba acá, tenemos herramientas de gestión, podemos mencionar algunas, pero hay cientos de herramientas más, digamos, que nosotros las podemos contactar incluso de forma gratuita. Para finalizar, podemos ver que la mejor defensa es el ataque. El ataque que nosotros nos podamos realizar a nuestra propia organización, pero haciéndolo de forma ética, los ethical hacking que se denomina. Entonces, nosotros podemos organizar nosotros mismos o con un grupo, organizar ciertas pruebas de seguridad,
donde nosotros podemos intentar hacer ataques de DOS, de DDoS, de injection SQL. Vamos a intentar quizás robar información, diversos tipos de ataques a nuestras mismas páginas, a nuestros mismos servicios, a nuestros mismos sistemas de información, para ver qué tan seguros están estos sistemas. Porque si nosotros mismos les pillamos de dificultades, cuántas vulnerabilidades no les van a pillar los atacantes externos? ¿No es cierto? A eso es lo que nosotros llamamos el pen testing. Entonces, nosotros siempre empezamos viendo una recolección de datos, un escaneo, una enumeración, un acceso y un mantenimiento. Lo que nosotros hacemos un pen testing, perdón. Todo esto bajo el marco del ethical hacking, ¿no? De realizarlo con buenas prácticas. Entonces, vamos a la parte de preguntas. Si están todavía ahí toditos, podemos ver la parte de preguntas y respuestas. ¿Cómo realizamos la parte de preguntas y respuestas, ingeniera Pamela? Tenemos participantes por acá y supongo que también tenemos participantes por el Facebook. Sí, tenemos participantes. Las del Facebook yo las voy a leer las respuestas y usted las del Zoom, por favor. Ya. Entonces, antes de eso, si alguien tiene alguna pregunta o consulta que yo las pueda quizás responder, para que después ya yo les pueda hacer las... Hay una pregunta acá interesante. ¿Por qué cada vez la información es más vulnerable a los ataques de ciberdelincuentes? Esto es como hacer un ejemplo de que todo va en constante crecimiento, todo va en constante cambio, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, las versiones mismas de sus sistemas operativos van cambiando, creo que todos los días, ¿no? Las mismas versiones de sus exploradores van cambiando. O sea, no actualizas un mes y ya tenés una versión sumamente anterior. Los ciberdelincuentes tienen, digamos, sus organizaciones, tienen sus grupos que van desarrollando nuevas tecnologías, nuevas competencias para ir a hacer esos ataques. Y de la misma forma, las empresas de seguridad y las mismas empresas que distribuyen software van realizando parches de seguridad y van realizando nuevas formas de proteger esas vulnerabilidades. Por eso es que se van lanzando las actualizaciones. Si uno se da cuenta, el Windows 10, por ejemplo, siempre maneja actualizaciones. Y uno no es que el Windows 10, por decir de ahorita, a la comparación del de mes anterior, no es que el de ahorita me dé mejores gráficos, mejor pintura, mejor escritorio, no. Si uno ve la parte de actualizaciones cuando estamos actualizando, lo que se van actualizando son temas de seguridad, puras actualizaciones de seguridad, ¿no? Entonces, así como van desenvolviéndose, digamos, el tema de los ciberatacantes, el tema del pen testing, se van también desenvolviendo las partes de seguridad. Hay otra pregunta acá, dice, ¿podría hablarnos un poquito más sobre pen testing? El tema de pen testing es muy amplio. Es muy requerido en este momento por el tema de las entidades financieras, porque la ASFI o las entidades gubernamentales les van haciendo controles a estas entidades. Entonces, más que todo a fin de año se ve, digamos, el tema de que sí o sí se tiene que presentar ciertos tipos de controles que se hacen a las plataformas, ¿no es cierto? Entonces, el tema de pen testing, existen certificaciones como CEH de Ethical Hacking, diferentes certificaciones que OSCP, por ejemplo, o SCP que le dicen, que son certificaciones bastante técnicas. O sea, van viendo el tema de Ethical Hacking con herramientas muy avanzadas, no van viendo tanto documentación en sí. Si bien al final del examen se requiere una documentación para presentar, es un tema un poquito más práctico, ¿no? Un poquito de ver
¿Por dónde puedo ingresar a ese sistema? ¿Por dónde puedo vulnerar ese sistema? ¿Cómo puedo ingresar a esa base de datos? ¿Cómo puedo tumbar esa página web? Entonces se ve ese tema, digamos, con el tema del pentesting. Todo con el objetivo de pillar primero nosotros las deficiencias, ¿no? Es lo mismo que uno hace en su casa, pues, ¿no? Uno en su casa dice, aquí mi barra está muy bajita de este lado, entonces le aumentaré unos cuantos ladrillos más, ¿no? Y la hago más alta. Allá mi casa por el lado de allá está muy oscuro, entonces por ese lado le pondré unas cámaras. Entonces de la misma forma, uno contrata, si quieren verlo, ethical hackers, para que nos puedan ver la realidad de nuestro sistema. ¿Ya? ¿Quién más tiene preguntas? ¿Cómo se puede obtener Center for Internet Security Control versión 7? Es un registro gratuito. En realidad podemos entrar directamente a la página y se registra uno directamente con un correo corporativo. No puedes registrarte con un correo Hotmail o Gmail o Leaf o Outlook. Tiene que ser un correo corporativo. Entonces, si usted está en una empresa, por decir, en una empresa que tiene arroba miempresa.com, entonces, con ese correo yo entro y yo me registro como que yo soy el dirigente de llevar a cabo esa política de ciberseguridad. Si tengo mi colega, si tengo al gerente, si tengo a alguien más, yo los registro como colaboradores míos. Entonces, siempre la primera persona que se registra es la que queda como líder del grupo, de esa organización. Ingeniero, disculpe, tengo una pregunta acá en el Facebook para usted. Se la voy a leer, por favor. ¿Ya? Luis Mario dice, ¿es necesario como materia que se le enseñe a los chicos de secundaria nociones o introducción de ciberseguridad, ya que en la actualidad o es algo que se tiene que dejar netamente a los universitarios que desean estudiar ingeniería de sistema o de redes y telecomunicaciones? Esa es una pregunta bastante interesante. Gracias por la pregunta. Ahora los niños, incluso, por ejemplo, yo tengo mi sobrino que tiene 4 años y ya sabe manejar un teléfono móvil, ya sabe entrar a YouTube, revisar su jueguito, cambiar de canales. Todo eso ya lo llevan los niños desde muy pequeños, ¿no es cierto? Entonces, llegar a la etapa secundaria, si un niño de 4 años sabe hacer eso, un jovencito de 14, 15, ¿qué no sabe, no es cierto? Si en mi época yo ya aprendí a programar, digamos, cuando estaba en secundaria, entonces ahora debe ser más aún todavía, más avanzado todavía. Entonces, yo creo que sí es muy importante, más bien es imprescindible, enseñarles este tipo de seguridad. Hay temas de seguridad de internet. Si no me equivoco, TechGreen Capacitaciones también dicta este tipo de cursos que son aptos para todo público, donde se ve, digamos, cómo es que te pueden hackear tu Facebook, cómo es que te pueden hackear tu WhatsApp, cómo es que te pueden incluso ver, cómo te pueden ver el tema de tu ubicación, de ver con cuenta falsa, llegar a rastrearte. Entonces, todos estos temas son muy, muy importantes, que se ven día a día. Son temas comunes, si quieren ver lo que se ven, que se hace, ¿no? Entonces sería muy importante llegar, ¿no?, a los colegios. Si alguien quizás tuviera esa iniciativa, se puede contactarnos con la dirección de TechGreen Capacitaciones si quiere llegar a los colegios, a los colegios secundarios. Con este tipo de talleres gratuitos se lo podría realizar, ¿no es cierto? Con mucho gusto, hasta yo podría dictar talleres, digamos, así por el tema de mejorar la sociedad que tenemos, ¿no? De mejorar el avance, el crecimiento que tenemos nosotros como sociedad, porque todo esto de la información es algo que no tenemos nosotros que tenerle miedo, no es algo que tenemos nosotros que enfrentarlo y estar muy preparados. ¿Alguna otra pregunta que tengamos por ahí, ingeniera Pamela? No, ninguna, solo esa preguntaron, ingeniero. Ya. Hay una pregunta acá que nos dice, creo que es la última. Las entidades financieras contratan personal externo para realizar pentesting o ethical hacking. ¿Cree que debería haber un personal interno experto en esas áreas, en estas tareas?
ya que generalmente el OSI, o se lo traduzco para los que no saben, Oficial de Seguridad de la Información, realiza un informe en base a los resultados presentados por el personal externo. Esto tiene un poquito de lógica también a cómo se manejan las auditorías contables, ¿no ve? Siempre las entidades estatales exigen que se tenga un control de alguien externo, porque no siempre garantizan, o sea, no tienen las entidades estatales, no quiere decir que los que están en la empresa vayan a hacer las cosas mal, ¿no? O hagan las cosas chuecas. Quiere decir más bien que para que tenga validez legal, tiene que verlo necesariamente alguien externo. Incluso las empresas que son externas o terciarizadas, tienen personal, incluso traen personal de otros países, ¿no? Con esas certificaciones OSCP, por ejemplo. Esa certificación OSCP, por ejemplo, no es muy fácil obtenerlo, ¿no? El examen dura 2 días, o sea, 48 horas. Por ejemplo, yo lo empiezo ahorita a las 7:30 de la noche y lo termino de aquí a 2 días a las 7:30 de la noche. Y pura práctica, ¿no? Desde toda la noche y toda la mañana y de toda la noche. Entonces, son certificaciones bastante pesadas, ¿no? Las que suelen tener. Entonces, yo creo que en ese sentido sí, digamos, es necesario sí o sí que tenga alguien externo. Sin embargo, no se puede mejorar no se puede mejorar los procesos o los controles de ciberseguridad en la empresa si no se tiene personal calificado en la misma empresa, ¿no? Porque tener una auditoría en seguridad no significa que te digan, por ejemplo, en la empresa tenemos ciertas deficiencias, tenemos ciertas vulnerabilidades, te dice el auditor, no el auditor externo. Tenemos esto. Y volvemos al año y no se hizo nada. Entonces, ¿por qué no se hizo nada? Porque no se tiene personal calificado, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí es indispensable tener personal calificado de la empresa. Pero igual es imprescindible que tengamos una opinión externa. El personal calificado en la empresa sería para mejorar los procesos que se tienen como resultado de la auditoría que se tiene en ese evento. Tengo una pregunta más y ya con esto concluimos, por favor. ¿Ya? Frank Rivera dice, ¿qué opina de la seguridad de la información de las universidades en Bolivia? En la cual se tienen muchas fallas. La parte del ingeniero Franz, el compañero Franz, es un tema de discusión muy amplio, ¿no? Porque se puede ver el tema de la seguridad en las universidades que no es 100% óptimo. Se puede ver incluso varios temas de vulnerabilidades o de ataques que se les puede hacer de forma exitosa a la seguridad de las universidades, más aún si son estatales, ¿no es cierto? Y esto debido a que, digamos, a las mismas políticas que no se aplican dentro de las universidades, ¿no? Por ejemplo, a los bancos, a los ISP, el gobierno les obliga a realizar ciertas auditorías, ciertos controles. En las universidades no sé hasta dónde se les obligará o se les pedirá como requisito hacer esos controles, ¿no es cierto? Yo creo más bien que igual de la misma forma debería contratarse personal para que se pueda realizar ese tipo de controles, ¿no? Ese tipo de ethical hacking o pen testing, si quieren verlo, a las universidades. Porque sería bastante triste que donde se genera el conocimiento, donde se generan los talentos, por decir, en este tema de la ciencia de la computación, como que la casa de esos ingenieros expertos no esté totalmente segura, ¿no? Sería bastante triste por esa parte. Muchas gracias a todos por participar. Se los espera en la siguiente conferencia. Gracias, ingeniero, por el tema. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego.